Hay personas que entran a una habitación y ya saben todo. No preguntan, no interrogan, no necesitan confesiones, solo observan. Sus ojos son instrumentos afilados, capaces de atravesar la máscara que el mundo se coloca cada mañana antes de salir a fingir. Tú has estado rodeado de personas toda tu vida y aún así has sido sorprendido, traicionado, engañado. ¿Por qué? Porque aprendiste a escuchar palabras. Y las palabras son la mentira más refinada que el ser humano jamás inventó. Más del 70% de la comunicación humana es no verbal. Eso significa que cada vez que alguien abre la boca, su cuerpo ya lleva varios segundos diciéndote la verdad. La postura, la mirada, el ritmo de la respiración, la dirección de los pies, la tensión en la mandíbula, todo eso habla un idioma antiguo, primario, imposible de falsificar por completo. Yo, Maquiavelo, no llegué al poder por ser el más fuerte ni el más rico. Llegué porque aprendí a ver lo que otros no veían. Antes de que alguien pronunciara una sola palabra frente a mí, ya había leído su miedo, su ambición, su debilidad y su mentira. Dime desde qué región del mundo estás viendo este video, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que percibes a cada ser humano que cruza tu camino. Existe una diferencia brutal entre mirar y observar. La mayoría de los seres humanos mira, pero no observa. Sus ojos se deslizan sobre la superficie de las cosas sin detenerse en los detalles que revelan la arquitectura interior de quien tienen enfrente. Mirar es pasivo. Observar es un acto de poder. Es una decisión consciente de convertir cada interacción social en un campo de inteligencia donde tú eres el único analista. El estratega que aspira a leer a las personas sin que digan una palabra debe antes comprender que el cuerpo humano es un texto abierto. Cada gesto, cada microexpresión, cada pausa entre palabras es una página de ese libro. Pero la mayoría de la gente no sabe leer ese idioma porque nadie les enseñó a silenciar su propio ego durante una conversación. Están tan ocupados pensando en lo que van a decir a continuación que se pierden lo más importante, lo que el otro ya está diciendo sin hablar. La primera habilidad que debes desarrollar es la capacidad de convertirte en invisible dentro de la visibilidad. Esto no significa desaparecer físicamente, significa aprender a estar presente en un espacio sin generar reacciones defensivas en el otro. Cuando una persona siente que la estudias, activa sus mecanismos de protección y comienza a controlar sus gestos, su postura, su expresión. Eso contamina la información. El verdadero lector de personas actúa como un espejo neutro. Refleja sin amenazar, escucha sin juzgar y mientras el otro se relaja, recoge datos con precisión quirúrgica. La neutralidad expresiva es tu primera arma. Cuando tu rostro no revela reacción, el otro se siente en la necesidad de interpretar lo que piensas, y esa necesidad lo vuelve descuidado. Empieza a hablar de más, a justificarse sin que nadie le pida explicaciones, a llenar el silencio con información que jamás habría entregado si tú hubieras respondido con normalidad. El silencio del observador es una trampa elegante que el observado cae sin saber que existe. Observar también implica construir una línea base de comportamiento. Antes de poder detectar lo que es anormal, necesitas saber qué es normal en esa persona, cómo gesticula cuando habla de algo trivial, cuál es su ritmo natural al caminar, cómo respira cuando está cómoda. Esa línea base es tu mapa. Cualquier desviación de ese mapa es una señal. No necesariamente una mentira, pero sí una emoción que intenta ocultarse detrás de palabras calculadas. El observador maestro también controla su propio cuerpo mientras observa.
Mantiene una postura abierta, levemente inclinada hacia adelante, que comunica interés sin amenaza. Sus ojos se mueven con naturalidad, sin fijar la mirada en un solo punto, porque una mirada fija activa la alerta en el otro. Se mueve despacio, habla despacio, reacciona despacio. Esa lentitud deliberada no es debilidad, es control. Es la señal más silenciosa de que alguien no necesita apresurarse porque ya sabe lo que va a encontrar al final del camino. El poder de observar sin ser visto se construye con práctica diaria. Empieza por lugares públicos, cafés, transporte, salas de espera. Elige una persona y pasa 10 minutos construyendo su perfil emocional solo con lo que ves. ¿Está tensa? ¿Está mintiendo internamente sobre algo? ¿Está esperando con ansiedad o con resignación? Las respuestas están escritas en su cuerpo con tinta invisible que solo los ojos entrenados pueden descifrar. Y cuando hayas dominado esto, ninguna reunión, ninguna negociación, ninguna relación personal volverá a pillarte desprevenido. Cuéntame, ¿desde qué parte del mundo estás leyendo esto? Porque el arte de observar no tiene fronteras, y quiero saber cuántos estrategas están despertando hoy, desde los primeros tratados sobre la naturaleza humana hasta los estudios modernos del comportamiento. Una verdad persiste inamovible. Los ojos no saben mentir con la misma habilidad con que lo hacen las palabras. La boca puede construir frases perfectas, elaboradas, convincentes. Los ojos, en cambio, actúan por impulso, por reacción, por instinto. Y ese instinto es el que revela todo lo que el discurso intenta ocultar. El primer elemento que debes observar en los ojos de alguien es la dirección de la mirada en los momentos de silencio o duda. Cuando una persona accede a un recuerdo real, tiende a mover los ojos hacia un lado determinado. Cuando construye algo que no existió, ese movimiento cambia. Esta diferencia es sutil, pero consistente. No es una regla absoluta porque el cerebro humano es complejo, pero es una señal que, sumada a otras, completa un cuadro claro. El parpadeo también es un libro abierto. Una frecuencia de parpadeo acelerada durante una respuesta concreta puede indicar estrés o incomodidad con lo que se está diciendo. El parpadeo lento y deliberado, por otro lado, puede ser una señal de dominio o de evaluación consciente. El estratega observa estas variaciones porque sabe que el cuerpo responde a la emoción antes de que la mente consciente pueda interceptar y corregir esa respuesta. La dilatación pupilar es otro indicador poderoso, aunque más difícil de controlar. Las pupilas se dilatan ante la atracción, el interés genuino, el placer. Se contraen ante el disgusto, la desconfianza o el miedo. Observar el tamaño de las pupilas en contextos de iluminación constante te dice con precisión científica qué tipo de emoción está experimentando el otro en ese momento preciso. Es información que ninguna palabra puede contradecir porque es completamente involuntaria. El contacto visual sostenido es otra herramienta. Una persona que mantiene el contacto visual de forma natural durante una conversación generalmente no tiene nada que ocultar en ese intercambio. Pero hay una diferencia entre el contacto visual natural y el contacto visual forzado. El contacto visual forzado es más rígido, menos parpadeante, más consciente de sí mismo. Es la mirada de alguien que ha decidido mantener el contacto visual para parecer honesto, lo cual, paradójicamente, delata exactamente lo contrario. La mirada lateral hacia los costados del campo visual suele indicar evaluación del entorno. La persona está midiendo quién la escucha, quién podría estar observando la conversación, cuáles son sus opciones de salida emocional o física. Esta mirada lateral en momentos clave de una conversación
es una señal de que el otro no está completamente presente contigo, sino que su mente está calculando variables que no te ha revelado. Un negociador, un seductor, un mentiroso hábil. Todos comparten este patrón. Finalmente, existe la mirada de evaluación descendente. Cuando alguien te mira de arriba a abajo de forma rápida y casi imperceptible al conocerte, está realizando una jerarquización instantánea. Está determinando si eres una amenaza, un recurso o un irrelevante. Esta mirada dura menos de un segundo, pero las personas entrenadas la ejecutan y la reciben consciente. Cuando aprendes a detectarla, tienes acceso al juicio inicial que alguien ha hecho sobre ti antes de que pronuncie un solo saludo. Si el rostro es el escenario donde se representa la obra, el cuerpo es el backstage donde ocurre la verdad. Las personas controlan sus expresiones faciales con relativa habilidad cuando están alerta, pero el control del cuerpo entero requiere un nivel de conciencia que muy pocos poseen de forma sostenida. Y es exactamente por eso que el cuerpo es la fuente más pura de información sobre el estado interior de alguien. La postura es el primer capítulo de ese libro corporal. Una persona que ocupa mucho espacio físico, que expande su cuerpo hacia afuera, que coloca sus brazos abiertos y su peso distribuido con confianza, está comunicando dominio sin pronunciar una sílaba. En contraste, una persona que se encoge, que cruza los brazos, que junta los talones y estrecha su presencia física, está comunicando vulnerabilidad, inseguridad o una necesidad de protección ante algo que percibe como amenaza. Los brazos cruzados son uno de los gestos más universales y más malinterpretados. No siempre significan defensividad consciente. A veces simplemente indican incomodidad o frío. Pero en el contexto de una conversación donde acaba de introducirse un tema específico, los brazos cruzados que aparecen en ese momento preciso son una respuesta emocional directa a ese tema. El cuerpo está creando una barrera. Está diciendo, esto me incomoda y necesito protegerme de ello. La dirección de los pies es uno de los secretos más reveladores del lenguaje corporal que muy poca gente conoce. Los pies apuntan hacia donde el corazón quiere ir. Si en una conversación de grupo los pies de alguien apuntan hacia la puerta, esa persona quiere salir aunque su boca siga participando cortésmente. Si los pies de alguien apuntan hacia ti mientras habla con otra persona, su atención real está en ti. Esta señal es especialmente poderosa porque casi nadie piensa en controlar la dirección de sus pies. Es una de las verdades más puras que el cuerpo entrega sin filtro. El torso también habla. Cuando alguien gira el torso hacia ti, te está abriendo su espacio más vulnerable. Es una señal de confianza, interés o sometimiento. Cuando alguien te da el torso girado, aunque su cara siga mirándote, está creando distancia emocional. Está diciéndote que la conversación ha terminado emocionalmente para ella, aunque formalmente todavía continúe. Observar hacia dónde apunta el torso de tu interlocutor te dice cuánto peso real tiene lo que estás diciendo en ese momento. Los movimientos de las manos son otro capítulo esencial. Las manos que se muestran abiertas comunican honestidad y apertura. Las manos que se esconden, que van a los bolsillos, que se colocan detrás de la espalda, comunican algo que el dueño de esas manos prefiere no mostrar. Las manos que se frotan entre sí pueden indicar anticipación, tensión o planificación interna. Las manos que tocan el propio cuerpo, que se llevan al cuello, a la cara o a los brazos, son gestos de autocalma que aparecen cuando la mente está bajo presión. La velocidad del movimiento corporal, en general, es quizás el indicador más subestimado de todos.
Un cuerpo que se mueve despacio transmite autoridad y control. Un cuerpo que se mueve con prisa, con gestos entrecortados, con cambios abruptos de posición, está revelando una mente que no tiene el control de la situación. La lentitud es poder. La precipitación es debilidad, y eso el cuerpo lo escribe con cada movimiento que hace, queralo o no el ser que lo habita. Hay un idioma que el rostro humano habla en milisegundos, un idioma tan veloz que escapa a la conciencia del que lo habla y también a la percepción del que no está entrenado para detectarlo. Ese idioma se llama microexpresión. Es la expresión emocional más honesta que existe, precisamente porque no hay tiempo para suprimirla. Aparece, dura menos de un cuarto de segundo y desaparece cubierta por la máscara que volvemos a colocarnos. Las microexpresiones fueron identificadas y clasificadas científicamente como expresiones universales del ser humano, independientes de la cultura o el idioma. El miedo, el asco, la alegría genuina, el desprecio, la tristeza, la sorpresa y la ira tienen representaciones faciales que son iguales en todos los seres humanos del planeta. Esto significa que si entrenas tu percepción para detectarlas, puedes leer a cualquier persona, en cualquier idioma, en cualquier contexto cultural. El desprecio es quizás la microexpresión más políticamente poderosa. Se manifiesta como una ligera elevación unilateral de la comisura del labio, apenas perceptible, que aparece en una fracción de segundo cuando alguien siente superioridad moral o emocional sobre lo que está escuchando. Esta microexpresión es devastadora porque revela que la persona que sonríe frente a ti, que asiente con aparente respeto, en algún lugar de su interior te está mirando desde arriba. Detectarla te permite saber exactamente cuál es tu posición real en la jerarquía emocional de esa interacción. El miedo enmascarado aparece con frecuencia en personas que deben proyectar seguridad. Un político frente a una pregunta difícil, un ejecutivo en una reunión donde su posición está siendo cuestionada, una persona que oculta algo relevante. Todos muestran microexpresiones de miedo que duran menos de un segundo antes de recuperar su compostura habitual. Esa fracción de segundo lo revela todo. El colapso instantáneo de la máscara es la confesión más pura que podrás obtener sin necesidad de ninguna pregunta. La alegría falsa es otra lectura fundamental. La sonrisa genuina, llamada sonrisa de Duchenne, compromete no solo la boca, sino también los músculos alrededor de los ojos. Las arrugas que aparecen en las esquinas externas de los ojos durante una sonrisa genuina son casi imposibles de fabricar voluntariamente. Una sonrisa que mueve solo la boca, por espectacular que sea, es una actuación. Y detrás de esa actuación hay una emoción diferente que el entrenamiento te permitirá detectar con precisión. La ira suprimida es especialmente relevante en contextos de poder y negociación. Cuando alguien recibe una información que le produce furia, pero no puede expresarla porque el contexto social lo impide, esa ira aparece brevemente en el rostro como una contracción de las cejas hacia el centro y hacia abajo, combinada con un apretamiento de los labios. Dura menos de medio segundo. Pero si la ves en el momento en que alguien escucha una propuesta, una condición o un nombre específico, tienes información de valor incalculable sobre dónde están los límites reales de esa persona. Entrenar la percepción de microexpresiones requiere paciencia y repetición, pero la recompensa es que con el tiempo el rostro de cualquier persona se convierte en un texto que lees en tiempo real. Cuéntame desde qué ciudad o país estás descubriendo este conocimiento, porque saber que este arte llega a tantos rincones del mundo es la prueba de que la sed de ver la verdad es universal. El silencio es la herramienta más subestimada en el arsenal del lector de personas. En una cultura que premia la velocidad,
la respuesta inmediata y la elocuencia constante, quien domina el silencio, domina la dinámica de cualquier interacción. El silencio no es ausencia de comunicación, es comunicación en su forma más concentrada, más pura y más difícil de soportar para quien tiene algo que esconder. Cuando introduces una pausa deliberada en una conversación, la mayoría de las personas siente la presión inmediata de llenarlo. Esa presión es psicológica y tiene raíces profundas en el instinto social humano. El silencio sostenido activa una incomodidad que el ser humano promedio interpreta como señal de que algo está mal, de que el otro está molesto, de que la relación está en peligro, y para remediar esa incomodidad, hablan, y al hablar, revelan. Lo que una persona decide decir para romper el silencio es de una riqueza informativa extraordinaria. Si el silencio cayó después de que hiciste una pregunta, lo que el otro añade cuando ya había dado su respuesta es frecuentemente la información que intentaba retener, las justificaciones que nadie pidió, las aclaraciones que aparecen solas, los detalles adicionales que surgen de esa incomodidad. Todos son piezas del rompecabezas que el silencio extrajo sin que el otro lo eligiera conscientemente. El estratega usa el silencio también como herramienta de jerarquización. En cualquier interacción, quien tiene menos tolerancia al silencio, tiene menos poder en ese momento. El que habla primero para llenarlo está revelando que necesita la validación del otro, que le importa más la comodidad del intercambio que la información que puede obtener esperando. El que permanece en silencio con comodidad está comunicando, sin palabras, que no necesita nada de lo que el otro tiene que ofrecer apresuradamente. El silencio también revela el tipo de relación que alguien tiene con la verdad. Una persona que está siendo honesta generalmente no experimenta el silencio como amenaza, simplemente espera a que el otro continúe. Una persona que está manejando una narrativa, que está construyendo una versión específica de los hechos, experimenta el silencio como vacío peligroso que puede ser interpretado en su contra. Su respuesta al silencio será más rápida, más elaborada, más defensiva. La calidad del silencio del propio cuerpo también importa. Un silencio acompañado de quietud corporal transmite dominio absoluto. Un silencio acompañado de movimientos nerviosos, de gestos de autocalma, de miradas que buscan algo a qué fijarse, transmite que ese silencio está costando esfuerzo. Quien puede estar en silencio con el cuerpo quieto y la mirada serena está demostrando un control interno que pocas personas poseen, y eso solo, antes de pronunciar una palabra, reordena la jerarquía de poder de la conversación entera. Practica el silencio con intención. La próxima vez que alguien te haga una pregunta, antes de responder, espera 3 segundos más de lo normal. Observa lo que esa pausa produce en el otro. Observa la incomodidad, la curiosidad o la alerta que se activa. Esa reacción te dirá más sobre cómo esa persona procesa el poder que cualquier cosa que haya dicho hasta ese momento. La mentira más frecuente no es la que se dice con palabras elaboradas y elaborados argumentos. La mentira más frecuente es la que se produce cuando las palabras dicen una cosa y el cuerpo dice otra. Esta contradicción, llamada incongruencia en el lenguaje de la psicología del comportamiento, es la huella más visible del engaño y también de la emoción suprimida. Aprender a detectarla convierte cada conversación en una sesión de revelación involuntaria. El ejemplo más clásico es el asentimiento verbal acompañado de negación corporal. Una persona dice sí, estoy completamente de acuerdo, mientras su cabeza realiza un movimiento sutil de negación lateral que dura menos de 1 segundo. O dice, confío plenamente en ti, mientras sus brazos se cruzan sobre el pecho y sus pies
apuntan hacia la salida. El cuerpo está corrigiendo lo que la boca acaba de decir, y si tienes los ojos entrenados, esa corrección es tan clara como una firma al pie de una confesión. La incongruencia también aparece en el tiempo. Las emociones genuinas aparecen casi simultáneamente con el estímulo que las provoca. Si alguien recibe una noticia y su expresión de sorpresa aparece medio segundo después de lo que sería natural, esa sorpresa está siendo actuada. El cerebro tardó ese medio segundo extra en decidir que la sorpresa era la emoción apropiada para mostrar, y ese retraso revela que la emoción fue construida, no sentida. Este tipo de incongruencia temporal es especialmente útil para detectar cuando alguien ya sabía algo que se supone que estaba descubriendo en ese momento. Las palabras que expresan una emoción positiva, acompañadas de un tono de voz que no las sostiene, son otro tipo de incongruencia. El tono de voz es casi tan difícil de controlar como el cuerpo, especialmente en situaciones de estrés. Una persona puede decir, estoy muy contento de verte, con un tono plano, levemente tenso, ligeramente descendente al final de la frase. La descalificación entre el contenido verbal y el contenido vocal delata la distancia entre lo que se dice y lo que se siente. La intensidad desproporcionada también es una forma de incongruencia. Cuando alguien reacciona con una emoción que parece excesiva para el contexto, esa desproporción es una señal. Una defensa demasiado apasionada ante una pregunta neutral, una alegría exagerada ante una noticia menor, una tristeza que parece espectáculo. Todas estas respuestas emocionales desmesuradas son señales de que hay algo más debajo de lo que se muestra. La emoción que se actúa siempre tiende al exceso porque intenta convencer donde la autenticidad no puede. Finalmente, la incongruencia entre diferentes partes del cuerpo es quizás la más reveladora de todas. El rostro está controlado, los pies no, los brazos están quietos, las manos no, la postura es firme, los ojos no. Cuando diferentes partes del cuerpo cuentan historias diferentes, el observador entrenado puede reconstruir la verdad usando las piezas que el control consciente dejó sin vigilar, porque nadie puede controlar todo el cuerpo al mismo tiempo. Y en esa imposibilidad, la verdad encuentra siempre su manera de escapar. Todo ser humano está impulsado por dos fuerzas primarias que moldean cada decisión, cada palabra y cada gesto que produce: la ambición y el miedo. La ambición empuja hacia adelante, el miedo retiene, y aunque las personas aprendan a disfrazar ambas con capas de cortesía, humildad fingida o confianza fabricada, esas fuerzas siempre encuentran la manera de filtrarse hacia el exterior, donde el observador preparado las puede leer con claridad. La ambición oculta se manifiesta en formas sutiles pero consistentes. La persona ambiciosa que intenta disimularlo observa a las personas de poder en cualquier grupo antes que a las demás. Sus ojos buscan instintivamente al líder, al que tiene más recursos, al que puede facilitarle lo que desea. Esta búsqueda ocular es automática y casi imposible de suprimir completamente. Cuando entras a una sala y quieres saber quién está realmente deseando algo, observa a quién miran los ojos de cada persona en los primeros 30 segundos. La ambición también se revela en la postura ante la oportunidad. Cuando surge un tema relevante para los deseos ocultos de alguien, su cuerpo experimenta una activación leve pero visible. Inclinación hacia adelante, ligero ensanchamiento de los hombros, aceleración casi imperceptible del ritmo de parpadeo. Esta activación es la respuesta del sistema nervioso ante la proximidad del objetivo. El cuerpo se prepara para actuar incluso antes de que la mente consciente haya decidido si actuará. El miedo oculto tiene sus propias señales características.
La persona que tiene miedo de algo específico en una conversación experimenta lo que los estudiosos del comportamiento llaman comportamientos de congelamiento. La respiración se hace más superficial, los movimientos se vuelven más controlados y menos fluidos. La cabeza tiende a retraerse ligeramente hacia atrás, como si el cuerpo intentara ganar distancia del estímulo amenazante. Estas señales son más fáciles de detectar si ya tienes establecida una línea base de comportamiento normal para esa persona. El miedo también produce bloqueos oculares. Cuando alguien cierra los ojos por un momento ligeramente más largo que un parpadeo normal ante cierta información o cierta pregunta, ese bloqueo es el cerebro intentando interrumpir momentáneamente el estímulo amenazante. Es un gesto de autoprotección primitivo, un intento del sistema nervioso de detener la entrada de información que activa el miedo. Un cierre prolongado de ojos en el momento en que mencionas un nombre, una cifra o una situación específica es casi siempre una señal de que ese elemento activa el miedo en quien lo escucha. La asimetría en el comportamiento también es reveladora. Una persona que se muestra dominante en contextos donde se siente segura, pero que pierde esa dominancia en situaciones específicas, está revelando exactamente dónde están sus vulnerabilidades. El estratega registra estas inconsistencias y las guarda como información de valor supremo. Saber dónde está el miedo de alguien es saber cuál es el punto exacto desde donde ese alguien puede ser influenciado, persuadido o, si fuera necesario, neutralizado. El lector de personas experto no usa esta información para destruir. La usa para comprender el mapa completo de la realidad humana que tiene frente a sí. Porque solo cuando entiendes completamente a alguien, incluyendo sus miedos más ocultos y sus ambiciones más silenciosas, puedes decidir con inteligencia cómo relacionarte con esa persona, qué ofrecerle, qué evitarle y, sobre todo, en qué medida confiarle lo que es tuyo. Si el cuerpo es el texto, la voz es la música que lo acompaña. Y como toda música, la voz comunica emociones con una precisión que las palabras raramente alcanzan. El tono, el ritmo, el volumen, las pausas, las vacilaciones, cada elemento vocal es una ventana al estado interno de quien habla. Y esa ventana es extraordinariamente difícil de cerrar completamente, incluso para personas con entrenamiento en comunicación. El tono de voz es el primer elemento a observar. Un tono que se eleva al final de las afirmaciones, convirtiendo declaraciones en preguntas implícitas, revela inseguridad o necesidad de validación. La persona está declarando, pero buscando confirmación al mismo tiempo, lo que indica que no está completamente segura de lo que dice o de cómo será recibido. Este patrón vocal es especialmente revelador en contextos donde alguien debería tener certeza sobre lo que afirma. La velocidad del habla cambia con el estado emocional de formas predecibles. El estrés y el miedo aceleran el habla. La calma y el control la desaceleran. Cuando alguien que normalmente habla a cierta velocidad de repente acelera al responder una pregunta específica, esa aceleración es una señal. Puede indicar incomodidad, puede indicar que está recitando algo que preparó de antemano, o puede indicar que quiere superar ese punto de la conversación lo más rápido posible. Cualquiera de estas interpretaciones es una señal de que algo en ese punto merece más atención. Las microvacilaciones son otro elemento vocal de alto valor informativo. Cuando alguien hace una pausa breve antes de pronunciar un nombre específico, una cifra concreta o una afirmación particular, esa pausa es el momento en que el cerebro está seleccionando entre diferentes versiones posibles de la información.
no siempre indica mentira, puede indicar simplemente cuidado. Pero en el contexto de una conversación donde la honestidad es relevante, esa microvacilación merece ser registrada. El volumen de la voz en relación con el tema es igualmente informativo. Las personas tienden a bajar el volumen cuando dicen algo que les incomoda emocionalmente, como si quisieran que las palabras ocuparan menos espacio en el mundo, y tienden a subir el volumen cuando intentan imponerse sobre una duda interna, usando el volumen como sustituto de la convicción que no sienten completamente. Un volumen que no corresponde al contexto es siempre una señal de que la emoción está desalineada con el contenido verbal. La calidad emocional de la voz, lo que los expertos llaman la prosodia, es quizás el elemento más difícil de falsificar sostenidamente. La alegría genuina produce resonancias en la voz que la alegría actuada no reproduce con exactitud. El entusiasmo real produce variaciones rítmicas que el entusiasmo fingido no sustenta durante periodos prolongados. Aprender a escuchar la prosodia es aprender a escuchar el corazón de alguien detrás de sus palabras. Y cuando el corazón y las palabras cuentan historias diferentes, el corazón siempre tiene la razón. Cuéntanos, ¿desde qué región del mundo estás sintonizando con este conocimiento? Porque cada persona que aprende a escuchar la voz de la verdad se convierte en una fuerza más difícil de engañar en este mundo que tanto ama las apariencias. El individuo aislado es un texto. El individuo dentro de un grupo es una novela completa. Cuando las personas interactúan entre sí, las dinámicas de poder, afecto, rivalidad y alianza se escriben en el espacio entre los cuerpos con una claridad que ninguna presentación formal podría revelar. El lector de personas experto no solo lee individuos, lee grupos. Y en la lectura del grupo encuentra información sobre cada individuo que la observación individual jamás podría proporcionar. La disposición espacial es el primer capítulo de la lectura grupal. Las personas se ubican en el espacio en función de sus jerarquías emocionales, no de sus jerarquías formales. Quien realmente tiene poder en un grupo no siempre ocupa el centro visible. A veces ocupa un lugar lateral desde donde puede observar a todos sin ser el foco de atención. La persona hacia quien los demás orientan instintivamente sus cuerpos cuando toman decisiones es el verdadero centro de gravedad del grupo, independientemente del título que tenga o del lugar que ocupe en el organigrama. Las conversaciones paralelas en un grupo revelan las alianzas reales. Cuando en una reunión formal dos personas intercambian una mirada en el momento en que una tercera hace una propuesta, esa mirada es un texto completo. Puede ser complicidad, puede ser burla silenciosa, puede ser señal de una alianza preexistente que actuará de cierta manera sobre esa propuesta. El observador que registra estos intercambios de miradas en los momentos clave de una dinámica grupal está dibujando el mapa real del poder en ese espacio. La imitación corporal es una señal de afecto y alianza dentro de los grupos. Las personas que están alineadas emocionalmente tienden a adoptar posturas similares, a gesticular de forma parecida, a seguir el ritmo vocal del otro sin darse cuenta. Cuando observas estas sincronías en un grupo, estás observando las conexiones reales. Y cuando observas que alguien está en sincronía con todos, excepto con una persona específica, estás observando la fisura, el conflicto latente, la tensión que aún no ha encontrado su expresión verbal. El trato que los miembros del grupo reciben de quienes ostentan poder también revela la estructura real de las relaciones. No el trato formal y público, sino el trato en los márgenes, quién recibe el contacto físico breve de reconocimiento, a quién se dirige primero la mirada cuando hay una duda, de quién se acepta la interrupción sin molestia.
Estos microcomportamientos entre personas son la cartografía más precisa del poder afectivo real dentro de cualquier grupo humano. Finalmente, observar cómo reacciona el grupo ante la ausencia de sus miembros es extraordinariamente revelador. Cuando la persona que se ha retirado momentáneamente es inmediatamente objeto de conversación, eso revela el peso que tiene en la mente de los demás, ya sea por admiración, por miedo o por resentimiento. Y cuando su ausencia produce un relajamiento visible en los demás, una apertura corporal, una risa más libre, un intercambio más espontáneo, esa información te dice exactamente qué tipo de influencia ejerce esa persona sobre el grupo cuando está presente. Hemos recorrido los campos del gesto, la mirada, el silencio, la voz, el grupo. Hemos diseccionado los mecanismos con los que el ser humano revela, a pesar de sí mismo, la verdad de su interior. Pero toda esta arquitectura de conocimiento converge en un punto final, en una maestría que va más allá de la técnica y que pertenece al territorio de la sabiduría. El arte de ver sin ser visto, de saber sin revelar que sabes, de leer sin que el otro perciba que está siendo leído. Esta maestría comienza con el dominio de la propia expresión. El lector de personas experto no solo observa al otro, se hace ilegible para el otro. Cultiva una neutralidad expresiva que no es frialdad ni distancia, sino una forma de presencia que no entrega información gratuita. Cada expresión que muestra es una decisión consciente, no una reacción automática. Esta diferencia es la que separa al estratega del observado, al cazador de la presa. La ilegibilidad se construye también con la imprevisibilidad calculada. Quien actúa siempre de la misma manera, quien responde siempre según patrones predecibles, se convierte en un texto fácil de leer para cualquiera con ojos medianamente entrenados. El estratega introduce variaciones deliberadas en su comportamiento, no para confundir por capricho, sino para asegurarse de que ninguna interpretación del otro sobre su persona sea completamente correcta. La incertidumbre que genera en los demás es una forma de poder que no requiere ninguna acción directa. La empatía como herramienta estratégica es el eslabón más refinado de esta cadena. Leer a alguien no significa juzgarlo ni usarlo, significa comprenderlo en la totalidad de su humanidad, y esa comprensión, cuando es genuina, produce una conexión que el otro siente sin saber de dónde viene. Se siente entendido, escuchado, visto. Esa sensación de ser visto es una de las más poderosas que puede experimentar un ser humano, y cuando tú eres el que la produces conscientemente en otro, la influencia que generas es incomparable, profunda y duradera. El observador maestro también sabe cuándo no usar lo que sabe. La información que extraes de la lectura de personas es un poder que se deprecia si se usa indiscriminadamente. Revelar que sabes lo que alguien ocultaba, usar una vulnerabilidad que detectaste en el momento equivocado, actuar sobre una información que el otro no sabe que tienes. Todas estas son formas de quemar un capital de inteligencia que costó mucho construir. La sabiduría del lector de personas no está solo en ver, sino en saber cuándo ver, cuándo actuar y cuándo simplemente guardar lo visto en el archivo de lo que algún día podría ser necesario. El mundo que habitamos está lleno de personas que hablan mucho para decir poco y callan mucho para ocultar todo. Entre esas personas, el que sabe leer lo que no se dice es siempre el más poderoso en la sala, el más preparado en la negociación, el menos sorprendido en la traición. Ese eres tú, ahora, después de este recorrido. Los ojos que tenías antes de comenzar ya no son los mismos. Ahora ven más, ahora ven todo, y ese poder que nadie puede quitarte es exactamente el que este conocimiento vino a instalar en ti para siempre.
Cuéntanos desde qué rincón del mundo estás terminando de despertar, porque el estratega que logra ver la verdad en silencio nunca más volverá a ser engañado.